Celestial, te doy gracias por darme la oportunidad de estar aquí, por darme la oportunidad de usar mis labios para que tú hables a través de ellos. Gracias por el mensaje que tú has puesto en mi corazón y que este mensaje llegue a otros corazones y también haga la obra que tú quieres que haga. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Estoy un poquito nervioso, se los confieso hoy. Un poquito más nervioso que de costumbre. Porque el mensaje que les traigo no es un mensaje fácil. Se los tengo que anticipar. Es un mensaje difícil. Porque nos va a confrontar seguramente ante situaciones que no estamos habituados, pero que nos puede llevar a, su imaginación nos va a llevar a ciertas situaciones que, si el mensaje es correcto, los va a hacer pensar, ¿vale? Que de eso se trata. Por lo menos eso fue lo que quiso Dios conmigo también cuando estuvo tratando este tema puntualmente conmigo. Alex, ¿me puedes poner? Sí, Alex me preparó algo para ilustrar el mensaje de hoy, y el título es ¿a qué estás dispuesto? ¿Qué estamos dispuestos a hacer o cómo estamos dispuestos a actuar? Y ya vamos a ver un poco de qué se trata. Y miren que en la parte de atrás se ven truenos, rayos, centellas y de todo un poquito, ¿vale? Y un poco el pasaje central de hoy, la base del pasaje central, parte de un texto de la Biblia que es Lucas 10 del 1 al 19, y que no por casualidad hoy en la oración algo hablamos de este tema sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo, y estuvimos orando justamente por este mismo tema. Ustedes no se imaginan lo importante que es como iglesia que oremos juntos y que podamos estar juntos unidos en oración. Y el tiempo que pasamos en la parte de atrás los domingos a las 10 de la mañana tiene como objetivo eso. Ojalá nos pudiéramos juntar más frecuentemente para orar como unidos como iglesia, pero no se les olvide que siempre estamos allí los domingos orando por muchas cosas de la iglesia y por cosas de cada uno de nosotros. Entonces vamos a leer Lucas 10 del 1 al 19 y de allí vamos a ir partiendo sobre el mensaje. Ahí lo busco yo aquí para no leerlo de la pantalla. Lucas 10 y dice así: misión de los 70. Después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les dijo: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Id, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles y decid:
Aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que, sentadas en ceniza y con vestidos ásperos, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y si Capernaum, que hasta los cielos será levantada, hasta la de será abatida. El que a vosotros oye, a mí oye. El que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Regresaron los 70 con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetaron en tu nombre. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Este pasaje es tremendo, un poco largo, pero voy a tratar de ir sobre algunos puntos muy importantes de todo, o que quiero resaltar de todo este pasaje de la Biblia. El Señor a todos nosotros, a aquellos 70 y a todos nosotros, nos ha dado una misión, y yo espero que todos tengamos clara cuál es nuestra misión. Nuestra misión es ir, predicar y hacer discípulos. Yo creo que esto lo tenemos claro todos. Pero nos da instrucciones muy claras, y dentro de las instrucciones hay mensajes claros también. Primero, en el pasaje dice: oren por más obreros. Esta mañana orábamos por más obreros. Es decir, todos nosotros también tenemos la responsabilidad de amar, además de nosotros hacerlo, orar, estar orando para que más personas se acerquen a los pies de Cristo con la voluntad de trabajar para Él y de llevar el mensaje también. Nos advierte, ojo que allí esta parte es clave, porque es justamente parte central del mensaje de hoy. Los envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, nos advierte que la vamos a tener difícil. Dicen: no lleven dinero. Muy especial que digan: no lleven dinero. ¿Para qué? Para que solo dependamos de Él y no confiemos en el dinero. Les dice: no lleven bolso de viaje. Es un mensaje escrito ahí. No lleven nada. Lo que llevan puesto. ¿Qué quiere decir eso? No necesitamos nada para llevar el mensaje de Dios. ¿Qué más les dice? Ni siquiera un par de sandalias, solo el que lleve puesto. No se detengan a saludar a nadie, es decir, no nos entretengamos en cosas. Aceptemos la hospitalidad. Esto sí, aceptemos hospitalidad. Se nos dice que tenemos el poder de sanar enfermos, es decir, debemos creer firmemente que a través del poder de Jesús tenemos la autoridad de sanar enfermos. ¿Qué quiere decir sanar enfermos? Que se nos ha dado autoridad. Entonces miren que vamos teniendo cosas muy importantes, instrucciones muy precisas de Jesús. ¿Sí? Deja claro que también que a quien acepte el mensaje es porque acepta a Jesús, y que quien no lo acepte es su decisión propia, y lamentablemente se tendrá que atener a las consecuencias, que es lo que dice allí, ¿no? Y pone de ejemplo unas ciudades donde se ha predicado. Incluso dice que en esas ciudades se han hecho unos milagros impresionantes,
pero que aún así no han creído. Y por lo tanto dice, estas ciudades, como no han creído, van a tener un final complicado. Y todos ustedes se acuerdan del final de Sodoma y Gomorra, que fueron consumidas por fuego y azufre, etcétera, etcétera. Por cierto, me he visto unos especiales donde han descubierto dónde estaba exactamente Sodoma y Gomorra y la composición específica de la Tierra. Es decir, en ninguna parte del planeta el azufre se encuentra en concentraciones superiores a un porcentaje X, que no me acuerdo del porcentaje X. Lo que sí me acuerdo es que el azufre que han encontrado en forma de bolas en ese lugar tiene una concentración de más del 99%, y es en el único lugar del mundo donde están. Por lo tanto, y por otras cosas, ahí es donde se estima que fue Sodoma y Gomorra. Tremendo, ¿no? Dice, luego los discípulos regresaron llenos de alegría por todo lo que habían hecho en su nombre, y él le reafirma y les dice, ustedes tienen poder y autoridad. Pero me dice algo me parece algo muy especial también, porque les dice, pero no se regocijen por eso. Y ahí hay un mensaje súper importante también. Regocíjense o pónganse contentos porque el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. Es decir, ¿qué es más importante que todo? Nuestra salvación. Amén. Entonces, no nos distraigamos ni pensemos que somos especiales, que sí lo somos, pero que somos especiales a comparación de otros, porque a los ojos de Dios todos somos exactamente iguales. Amén. Todos somos exactamente iguales. Dios no tiene preferidos ni favoritos, somos exactamente iguales. Pero lo que quiere decir es que el día que usted sane enfermos, saque demonios, no se distraiga con eso. Siga pensando humildemente que lo único que importa es la salvación. Amén. Entonces aquí hay una cantidad de puntos que debemos tener nosotros, yo creo que siempre muy claros y casi que apuntados en nuestro corazón en la primera página, y son las instrucciones que nos da Jesús. Y ahora vamos a empezar a entrar un poquitico más en detalle de a dónde quiero llegar, y para eso vamos a leer Hechos 21 del 10 al 14. Hechos 21 del 10 al 14 dice de la siguiente manera. Aquí se está refiriendo a Pablo. Ustedes recuerdan, pero Pablo, el que era Saulo de Tarso. Saulo era su nombre en hebreo, y cuando él, si ustedes se recuerdan de la historia, fue tirado del caballo, estuvo 3 días ciego. Luego fue enviado, Bartolomé creo que fue el que, bueno, no recuerdo bien, alguien fue enviado por instrucciones de Dios Ananías, muchas gracias Miguel, fue enviado allí para que lo sanara de la ceguera que había tenido, y etcétera, etcétera. Entonces hablamos de este Pablo. Este Pablo había sido perseguidor de los cristianos, y luego cambió, y entonces cuando él dijo cambié, nací de nuevo, se cambió el nombre y se puso Pablo, que Pablo era un nombre griego más afín a los gentiles, por así decirlo, y lo hizo con un propósito, para que fuera más familiar para los gentiles. Pero escuchen esto que dice aquí. Están hablando de Pablo. Mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar
que no subiera a Jerusalén. Le rogaron a Pablo que no fuera, pero Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Aquí empezamos a entrar un poco más en profundidad. La gente que había ahí, todos cristianos, le trataron de persuadir a Pablo diciéndole: no vayas porque ahí te van a poner preso, no vayas a llevar el mensaje de Dios porque ahí te van a poner preso. Y la respuesta de él fue: ¿por qué lloran? Dejen de preocuparme a mí o de ponerme en este conflicto, que yo tengo muy claro lo que tengo que hacer. Es más, si tengo que entregar mi vida por Dios, por Jesús, la voy a entregar. ¿Por qué proceso tuvo que haber pasado Pablo para llegar a este punto? El más importante, haber tomado una decisión y el tener una convicción muy potente de qué era lo más importante. De qué era lo más importante para Pablo. Todo lo demás no tenía valor para él. Solamente llevar el mensaje, y lo iba a hacer a una costa de su vida. Pablo tomó una decisión y una determinación. Además, porque tenía instrucciones muy precisas. ¿Nosotros hoy en día tenemos instrucciones precisas? También. ¿Alguien tiene alguna duda de que hemos recibido instrucciones muy precisas? Las acabamos de leer en Lucas hace 5 minutos. No tenemos ninguna duda. Tenemos instrucciones muy precisas de qué es lo que tenemos que hacer. Luego, justamente en Hechos 9, 15, 16, para reafirmar lo que les estoy diciendo, se muestra cuál es la misión de Pablo. Hechos 9, 15, 16. Que seguramente muchos países y en muchos lugares del mundo se ha predicado el mensaje de Dios gracias a Pablo, gracias a esto que hizo Pablo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Todos los gentiles son aquellos los que no son el pueblo escogido, o sea, Israel. En presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto se lo dijo Jesús a Dios a Ananías, para que Ananías se lo transmitiera también a Pablo. Además, Pablo ya había recibido también instrucciones. Ustedes saben cómo terminó Pablo. Todos saben cómo terminó Pablo. Pablo terminó preso en Mamertina, y luego Pablo fue decapitado afuera de las murallas aurelianas entre los años, más o menos sobre el año 65 después de Cristo, bajo el emperador Nerón. Si alguien quiere conocer un poco más, pero algo que me pareció, además de esto que les estoy diciendo de Pablo, y lo está descrito en Hechos 22 del 1 al 13, no te preocupes que este no te lo había dado Alex, lo puse luego, pero no lo voy a leer. Simplemente Pablo fue apresado, él fue a dar el mensaje y efectivamente fue apresado. Y cuando lo habían apresado le habían dado una muenda, le habían dado durísimo, iba sangrando, y lo llevaban, y toda la multitud estaba ahí y lo querían matar, y lo llevaban los soldados. Él dijo: espera un momentico, que le tengo que decir algo a esta gente.
es que no me han dejado hablar, me han dado tan duro que no me han dejado hablar. Y los soldados pararon y él se volteó y se dirigió a toda la multitud. Y adivine qué les dijo, lo mismo. Les dijo, yo soy Pablo, recibí este mensaje, me caí de un caballo, recibí esta palabra y vengo a predicar el mensaje de Jesús, Estaba terminando de hablar y ahí mismo volvieron otra vez, mátenlo. Entonces, imagínense la convicción de Pablo, que sabía lo que le había pasado y pide que paren para volver a darle el mismo mensaje a toda la gente que lo quería. Es que si se lo sueltan, lo matan. Pero se lo habían llevado los soldados, ¿vale? Pero ese fue el fin de Pablo. Y él sabía cuál iba a ser su fin. Ustedes han visto que a veces uno está viendo televisión y de pronto sale un mensajito que dice: el contenido a continuación puede herir sensibilidades. Puedo hacer este anuncio: este contenido que voy a dar a continuación puede herir sensibilidades. ¿Vale? Vamos a hablar de los 12 apóstoles. Pedro murió crucificado con la cabeza abajo durante la persecución de Nerón. Andrés murió en una cruz en forma de X. Él pidió que fuera una cruz en forma de X en Patras, en Grecia, predicando el Evangelio. Santiago el Mayor fue decapitado en Jerusalén por orden de Herodes Agripa I. Felipe, colgado en un árbol en Hierápolis, predicando y haciendo milagros. Bartolomé, desollado vivo por orden del rey Astiages, por no renunciar a su fe y su negativa de adorar a dioses paganos. Tomás murió en India, apuñalado en una ciudad que se llama Tamil Nadu. Además parece que el desencadenante fue que destruyó un ídolo. Lo mataron. Mateo, el que conocemos como el recaudador de los impuestos. No está muy claro, pero hay versiones que dicen que fue asesinado mientras predicaba. Santiago el Menor, lo tiraron desde el templo y luego lo apedrearon. Simón y Judas fueron martirizados juntos en Persia. Estaban predicando. Se negaron a adorar dioses ajenos. A Simón lo partieron a la mitad y Judas fue golpeado con un mazo hasta que lo mataron. ¿Se acuerdan de Esteban? Esteban fue apedreado, está en Hechos 7 del 55 al 60, y cuando él estaba, yo creo que fue describe la Biblia que él vio los cielos abiertos y vio a Jesús que lo estaba esperando a recibirlo y fue apedreado. Yo les pregunto a ustedes una cosita: ¿ustedes creen que antes era más difícil llevar el Evangelio o es más difícil hoy en día? ¿Antes había más peligro o hoy hay más peligro? Antes. Yo pienso que ahora, igualmente. Vamos a preguntárselo a los 380 millones de cristianos que hay perseguidos hoy en día en el mundo. Se calcula que hay entre 360 y 380 millones de cristianos perseguidos. Se dice más o menos que somos 2.1 billones de cristianos en el mundo, o que declaramos, seguramente hay ahora cristianos culturales, como predicaba Cecilia hace poquito, pero que se clasifiquen como cristianos 2.1 billones de los 8 billones de habitantes que hay en el mundo, y de esos más o menos 380 son perseguidos. Preguntémosle cuándo era más peligroso: a los miles de cristianos que han sido asesinados por no negar la fe en países de África. Estamos hablando de 300 a 500 mil cristianos que se reúnen a escondidas en Corea del Norte so pena de que los maten.
de que los fusilen. En Nigeria, en África Occidental, en Somalia, en Yemen, en Libia, en Sudán, en Pakistán, en India, etc. Y si nos preguntan a nosotros cómo nos sentimos hoy en San Cugat, en España, tutiplén, a cuerpo de rey, ¿cómo nos sentimos nosotros hoy? Por eso la pregunta grande es hoy, ¿a qué estamos dispuestos? ¿A qué estamos dispuestos? Porque yo no les garantizo, ni nadie les puede garantizar que vamos a seguir así. Los tiempos cada vez son más difíciles. Estamos advertidos de que vamos a ser perseguidos. Entonces la reflexión es, ¿a qué estamos dispuestos? Esta es una pregunta muy difícil. Ustedes imagínense una familia, un padre de familia, que cojan al padre de familia y a su familia y lo arrodillen y le digan: reniegas de tu fe y no matamos a tu familia. Si no reniegas de tu fe, matamos a tu familia. ¿A qué estaríamos dispuestos nosotros? Yo pienso que en el más allá, donde está Jesús, me encontraré con mi familia. Amén. Eso sería lo correcto. Sí, y lo es. Y es lo que hacen muchos cristianos. Pero la pregunta es para nosotros, ¿a qué estamos dispuestos? No vayamos tan lejos entonces, porque en San Cugat todavía no nos van a hacer eso. Por ahora. No necesitamos ir tan lejos, ¿vale? Ustedes me disculpan si estoy yendo muy al extremo, pero es necesario para que podamos entender y de verdad reflexionar y estar preparados hacia dónde podemos ir. Amén. Pero si nos llegara a pasar, Sí. Estamos advertidos. ¿Cómo vamos a actuar cuando nos persigan? ¿Nos vamos a esconder? ¿Vamos a renegar de nuestra fe? ¿O vamos a seguir tirando para adelante como hizo Pablo? Amén. Yo así pierda mi vida. Sí. Nosotros tenemos la convicción de que si predicamos hoy en día, al menos aquí en San Cugat, pues no nos van a matar. Yo creo que no nos van a matar. Pero esto sí puede pasar. Es muy posible que ustedes pierdan amistades. ¿Están dispuestos a perder amistades? Amén. Tengo a Cristo para aquel amigo. ¿Estamos dispuestos a que nos rechacen? Amén. También. ¿Estamos dispuestos a que nos odien? Es posible que algún tipo de daño nos hagan. Estamos hablando y que nos tiren una piedra o que nos den una bofetada. ¿Vieron lo que le pasó a este chico Charlie Kirk en Estados Unidos? Este se le metía al diablo, al león en la boca, sin miedo. Iba ahí, llevaba el mensaje, siempre su mensaje era un mensaje de amor, pero los tiempos van cambiando. El enemigo está incómodo, muy incómodo. Ustedes saben que el Satanás nos puede sacudir como sacudió a tantos ¿quién fue el que le mató toda la familia? A Job, perdón por el lapsus, a Job, que el diablo fue y le dijo: Dios, dame a este para zarandearlo. Estamos listos para que seamos zarandeados. No me tienen que contestar, ustedes tranquilos. Cada uno de nosotros sabemos en qué lugar estamos. No se preocupen. ¿Qué tendremos? Ustedes saben que tendremos que soportar muchísimas más tentaciones. Sí. Que el diablo nos va a empezar a mandar más cosas, de las que nos gustan, de las que nos cuesta dejar, cosas más atractivas, cosas que el mundo con lazos muy sutiles nos enreda y nos trata de jalar. Pues prepárense, porque nos van a llegar más tentaciones. Es posible que nos persigan, seguro, que en algún momento nos persigan. Incluso que la familia misma nos deje a un lado o nos rechace. No, que vamos a invitar a Pedrito aquí, si nos pone a orar aquí a todos. No lo llamemos, no lo invitemos.
que nos esconde el trago apenas llegue. No lo volvamos a invitar. Todo esto puede pasar, o nos pasa ya, Ya no. o nos pasa ya. Ya me pasa. La pregunta es, ¿esto se va a intensificar? Realmente, ¿cómo está nuestra fe? Ustedes saben que para nosotros lograr esto necesitamos fe. Es normal que en algún momento sintamos miedo y sintamos angustia. Es absolutamente normal. Lo que no es normal o lo que no es deseable es que el miedo nos controle y que el miedo se quede. Porque el miedo y la fe son antagonistas. No pueden estar juntas. Si tienes mucho miedo es porque tienes poca fe. Si no tienes nada de miedo es porque tienes una fe que Dios te la ha puesto y que el Espíritu Santo te la ha hecho crecer. Siempre piensen esto. Cuando tengan mucho miedo y el miedo los esté torturando, mi fe está fallando. Son antagonistas. Miedo y fe son antagonistas. Tenemos que ejercitar nuestra fe. Tenemos que estar preparados porque esto nos puede pasar mañana. Saliendo de aquí nos puede pasar una situación de estas. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? Tenemos una oportunidad, tal vez. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Recuerden ustedes muy bien que la fe, lo dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza es igual a seguridad. Si nosotros estamos seguros, como dijo Rosita ahora, que pase lo que pase, vamos a estar en presencia de Dios, todo lo demás carece de importancia. Amén. Total y absoluta carece de importancia. Lo decía Jesús a los discípulos cuando en el primer pasaje que leímos, que les decía: no se distraigan porque sean capaces de sacar demonios. Lo más importante es la salvación. Esa es la fe, que tengamos certeza en nuestra salvación. Que así perdamos la familia, nos quedemos sin trabajo, nos quedemos sin amigos, lo que tú creas, lo que quieras, que tenemos la certeza de la salvación, y eso es lo más importante. ¿Cómo ejercitamos nuestra fe? Ya hemos hablado, ya hemos recibido mensajes en el sentido de cómo ejercitar nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Romanos 10:17. Es que lo tenemos muy claro. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Qué necesitamos para ejercitar nuestra fe? Leer la palabra constantemente. Leer la palabra, leer la palabra. Estamos con dudas, vamos a la palabra. Estamos necesitando dirección, vamos a la palabra. Su palabra. Yo esto se los quería decir y se los voy a decir con todo mi sentimiento. El diablo no le tiene miedo a iglesias grandes o forradas en oro o en cristal, o iglesias con canchas de fútbol y con muchas actividades para los niños o para los de allí o para los de allá. El diablo le tiene miedo a una iglesia unida. Amén. Inició San Cugat del Vallés, cada vez está más unida. Amén. Se los digo con toda honestidad, Dios. es lo que yo siento en el Espíritu de Dios. Gloria. Esta iglesia cada vez está más unida, por lo tanto, por eso vamos a tener que estar más preparados. Amén. Amén. ¿Qué necesitamos nosotros? Ya para ir terminando, solamente necesitamos determinación, que nos la da el Espíritu, es decir, decisión. Todos los que estamos aquí, yo creo que ya tomamos una decisión, por eso estamos sentados aquí. Necesitamos fe, para que la fe combata el miedo y no le temamos a nada, aun que nos arrodillen y nos digan que tenemos que renegar de nuestra fe, y si no vamos a ser asesinados. Perdónenme que lo pongan en un extremo tan extremo, pero es así. Pero es la verdad. Y guía. ¿Quién nos da la guía?
El Espíritu Santo. ¿A través de qué? Palabra, oración y ayuno. Amén. Palabra, oración y ayuno. Para terminar, veamos qué dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. Y Mateo 16, del 24 al 26, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué nos servirá huir de una situación en la que tenemos que contestar en línea con lo que Dios quiere que contestemos si vamos a perder nuestra alma? Vamos a perder lo más valioso, la eternidad y la salvación. Por eso yo creo que tenemos que ser más conscientes cada día de las situaciones que nos vamos a enfrentar, que tenemos que cumplir lo que Dios nos pidió con determinación, con mucha determinación, que como iglesia unidos nos vamos a apoyar, somos una familia, nos ayudamos cada vez más, y que esto al diablo le incomoda, y como a él le incomoda nos va a atacar más. Por lo tanto tenemos que estar preparados. Y básicamente esto era lo que yo tenía para compartirles hoy. Amén. Solo espero que estemos Gracias, preparados siempre y seamos conscientes, identifiquemos las situaciones que nos pueden venir, pero que si estamos con la determinación de cumplir lo que Jesús nos pidió, estas cosas nos pueden pasar. Amén. Amén. Dios Amén. bendiga. Yo voy Gloria a Dios. a orar para terminar el mensaje. Sí, Señor, Padre Celestial, Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, susurrarnos con amor primero lo que nos amas, segundo lo que nos has pedido que hagamos, y tercero que lo más importante que debemos recordar es que la salvación la tenemos asegurada, y que pongamos nuestros ojos ahí, no en las cosas de este mundo. Gracias, Padre Celestial, porque esta palabra producirá un fruto en cada uno de nosotros y producirá una acción, bendito Padre Celestial. Estamos llamados en este momento a seguir predicando tu palabra a una costa de nuestras propias vidas, y queremos tener la fe suficiente para que si eso llega a pasar, nosotros sepamos exactamente cómo debemos actuar para darte a ti la honra y la gloria, que es lo más importante. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias y nos quedamos en ti. Amén.